Todos nosotros, sin excepción, necesitamos crecer en fe. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos afianzarnos más en la fe. Todos nosotros, sin excepción, debemos buscar el que nuestra vida se conduzca con fe. El problema no es si lo necesitamos o no. El problema es si lo queremos y si estamos dispuestos a pagar el precio. Lo hemos dicho y vamos a repetirlo. ¿Qué necesitas para que tu fe dé un salto exponencial? Primero es desearlo, anhelarlo. La palabra dice que debes hacerlo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así es el deseo que debe de impulsarte. En segundo lugar, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Yo te garantizo una cosa: en casa, tomando un pisco labis, viendo la tele o hablando con tu vecino o vecina, no vas a crecer en fe. Durante estas semanas nosotros te vamos a desafiar. Incluso vamos a decir cosas que nos incomodan y algunas que no nos gustaría oír. Nos vamos en ciertas situaciones, pero es que desde la comodidad no se crece. Desde el bienestar no se desarrolla. Yo veo a mi nieta pequeña ahora, Zoe, que le están saliendo los dientes. La pobrecita está pasando las de Caín. El otro día tenía incluso una fiebre de 39 grados, la llevaron al médico y todo eso. ¿Qué le pasa? Está creciendo. Y cuando un cuerpo crece, pues se remueve todo y cada cuerpo reacciona de una manera diferente. Lo mismo pasa con los espíritus. Cuando crecen, no lo hacen en la comodidad. Te vamos a pedir, además, el compromiso para ti y contigo y con el Señor, no para mí ni para la Iglesia. Es un problema tuyo. El que va a crecer o el que no va a crecer vas a ser tú. El que lo va a aprovechar o no lo va a aprovechar vas a ser tú. Bastante tengo yo de preocuparme de lo mío. Si encima nos tuviéramos que preocupar de todos vosotros, teníamos menos porvenir que Bartimeo antes del milagro. Es tu problema. Por eso eres tú el que te tienes que comprometer a asistir estas 10 semanas para escuchar de manera activa los sermones. Por eso, junto a los boletines, damos el bosquejo y lo mandaremos. Si tú ahora no tienes el bosquejo, porque hoy ha habido un pelín de despiste, no pasa nada. En la mesa de los boletines hay allí bosquejos, te levantas ahora sin vergüenza. Levantas la mano y te lo dan, fíjate, mucho mejor. A ver, ¿quién no tiene el bosquejo para seguir el sermón? Levanta la mano y se lo dan. Esas sí que son un equipo de orden y servicio eficiente, así me gusta. La tercera cosa, recordar, seguir con la mano levantada hasta que os lo den. La primera es querer, la segunda es escuchar, pero escuchar activamente. ¿Por qué damos el bosquejo? Para que toméis nota. Yo no sé tú, pero yo, después de escuchar un sermón, cuando salgo a casa, si me ha gustado el sermón, me acuerdo un 10%. Si no me ha gustado, pues al primer versículo me he cerrado. Somos así todos los seres humanos. Lo más que puedo recordar es un 10%. Ahora, si tomo nota, me guste o no me guste, si yo voy tomando nota, la capacidad de acordarme crece exponencialmente. Pero además luego lo puedo refrescar en mi casa. Por eso te pedimos que escribas no solo lo que yo digo, sino lo que el Señor, que es más importante, te dice a ti como consecuencia de esas palabras. Querer, escuchar,
escuchar activamente, tomar nota, y luego es importante la asistencia a las barcas. ¿Por qué es importante la asistencia a las barcas? Porque es el mecanismo de desarrollo de la Iglesia y porque además en la barca es donde se pone en común toda la información. Nosotros agarramos ahora 6 personas, después de terminar, que tengan la escucha más activa del mundo mundial, y les decimos a la salida que habéis escuchado, y cada uno ha escuchado una cosa que parece un sermón diferente. ¿Por qué? Porque al Señor cada uno nos habla de la manera que nosotros necesitamos. Y la barca, lo que se trata es de poner en común lo que hemos recibido del Señor para enriquecimiento de todos. No se crece en solitario, se crece mejor en grupo. Por eso queremos desafiarte en este sentido. Vamos a empezar orando a nuestro Dios. Padre, sí, tenemos este desafío y tenemos este deseo, pero sobre todo tenemos la voluntad de honrarte, servirte a ti. Te damos las gracias porque tú quieres gozarte en nosotros, proporcionándonos más estabilidad, más seguridad, más confianza. Y eso es la manera en que actúa la fe en nosotros. Te pedimos que abras nuestra mente, pero sobre todo abras nuestro corazón. Señor, que podamos entender, pero sobre todo que podamos entenderte a ti, amarte más, estar más cerca de ti, sentir tu presencia con mayor profundidad. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La fe. El Evangelio, el apóstol Pablo en Romanos nos dice que el Evangelio se revela, en el Evangelio se revela la justicia de Dios Bien, empezamos. El Evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Notemos, no deberá vivir, no es conveniente que viva. El justo vivirá. Un verbo que nos da una sensación de algo que comienza en un momento determinado, pero que no termina. Dios te lo pague. El justo vivirá a lo largo de toda su vida por la fe. ¿Por qué? En Hebreos nos dice el pasaje que además sirve de base a la meditación de hoy. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y no solamente que existe, sino que recompensa a aquellos que depositan su fe en Él. No hay nada tan trascendente y nada tan importante en la vida de un ser humano que la fe. El ser humano, los seres humanos, estamos diseñados para vivir en fe y por fe. No hay nadie, absolutamente nadie, que no viva por fe. Sea o no creyente, vivimos por fe. Esto es más simple que el mecanismo un chupete. Levantar la mano los que os habéis levantado hoy. A los demás estáis todavía en la cama. Bueno, pues dulces sueños. Todos nosotros nos hemos levantado hoy pensando que nos vamos a volver a acostar. ¿Sí o no? Todos hemos venido aquí pensando que vamos a volver a casa. Y pensando que en casa habrá algo que comer.
¿verdad? Pero ¿hay algo que nos garantice eso? ¿Hay alguna garantía absoluta y total de que nos garantice de que yo esta noche me voy a acostar en mi cama? Entonces, yo lo creo por fe. El problema no es si tengo o no tengo fe. El problema es sobre qué descansa mi fe. Nadie puede decir en este mundo que no tiene fe. Eso es mentira. Si no tuviera fe, sería incapaz de salir de su casa. Hay personas que no pueden salir de casa porque el pánico les atañaza. Todos los demás vivimos por fe. El problema es ¿fe en qué? ¿O qué es fe? Sería la primera pregunta. Ahora, para contestar a esa pregunta, lo primero que a mí me gustaría decir, ¿qué no es fe? Porque hay mucha leyenda urbana sobre la fe, hay mucha mitología sobre la fe. Fe no es deseo. O sea, yo me pongo ahora de rodillas, porfa, 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 que me toque la lotería. Porfa, 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 que me sane. No, eso es la expresión de un deseo. Eso no es fe. Eso es un deseo, legítimo o no, depende de qué deseo, pero eso no es fe. Fe tampoco es afirmar que algo que es mentira es cierto. Yo digo, esto es amarillo. Y vosotros lo tenéis que creer por fe. Bueno, pues si lo hacéis, no tenéis fe, sois unos incrédulos. Y yo un farsante. Fe no es engañarme a mí mismo. No es decir una cosa por otra. No es fe. Eso es credulidad, ingenuidad, otras cosas. Fe no es sentimientos. A mí esto me ha confundido muchas veces. En ocasiones yo he estado convencido de que una persona, por ejemplo, iba a sanar. Luego me he dado cuenta que no era por fe, es porque yo quería que sanara. Los sentimientos nos engañan y en ocasiones hacen que nuestra fe se distorsione. Fe no es emociones. Incluso las emociones pueden engañarnos en cuanto a fe. Y sobre todo fe no es negociar con Dios. Bueno, Señor, yo me comprometo a venir las barcas si mi jefe me aumenta el sueldo. ¿Verdad? No lo hacemos así descarado. Bueno, una muestra, una señal de que tú quieras que venga a las barcas es que mi jefe me aumente el sueldo. Suena más espiritual, ¿verdad? Señor, si me aumentan de categoría, yo... Vamos a ver. Dios no admite cambalaches. Dios no admite presiones. Dios no regatea. Con Dios no se negocia. Eso no es fe. Bueno, ¿qué es fe entonces? Si tuviéramos que resumir la palabra de qué es fe, es mirar con los ojos de Dios. Tener la capacidad de ver nuestro entorno, de ver nuestra vida, de percibir todo lo que está a mi alrededor de la misma manera que lo ve Dios. En la Biblia hay un montón de ejemplos, pero permitidme solamente que os exprese 3 ejemplos. Capítulo 21 de Génesis. Una situación tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Agar, que tampoco era muy inocente que digamos, se había enfrentado con Sara y la situación había llegado a tal nivel de confrontación de que ya Agar y Sara no podían vivir en el mismo lugar. Abraham le dice a Agar, coge a tu hijo y vete.
¿Recordáis este pasaje? Agar se encuentra en medio del desierto, sin comida y sin agua. Toma distancia y se clava de rodillas delante de Dios y dice: Señor, yo no quiero ver morir a mi hijo. La Biblia nos dice que Dios abrió sus ojos y Agar vio que había un pozo de agua. El pozo de agua estaba allí, pero Agar no lo veía. Pongamos otro ejemplo. Eliseo está en la ciudad y de pronto los enemigos rodean la ciudad. Muerto de miedo, su criado: Señor, estamos perdidos, nos rodean, vienen a por ti, nos van a coger, nos van a matar. Y Eliseo tranquilo. Y va Eliseo y le dice: tranquilo, Señor, abre sus ojos para que vean. ¿Y qué es lo que ve Eliseo? Ve que efectivamente los ejércitos enemigos estaban rodeando la ciudad. Pero lo que percibe cuando los ojos de Eliseo son abiertos por Dios es que detrás de ese ejército enemigo a su vez estaba rodeado por un ejército muchísimo mayor de los ángeles de Dios. Dios le da la capacidad de que perciba no lo que no existe, sino lo que existe y sus ojos no podían ver. Poner muchos más ejemplos, pero vamos a tomar uno muy simple y muy conocido del Nuevo Testamento. Jesús ha muerto. 2 discípulos van camino de Emaús con cara de funeral. Van con el ánimo por los suelos, absolutamente derrotados. Y aparece un caminante a su lado. ¿Recordáis la escena? Van hablando. El caminante que ha pasado, pues tú no te has enterado, pues tal y cual, y le va explicando lo que dice la Escritura a lo largo de Cristo. Y quédate con nosotros, se queda. Y dice que al partir el pan, sus ojos fueron abiertos y reconocieron que aquel era el Cristo. Fe es ver la vida. Fe es ver mi vida, ver mi entorno con los ojos de Dios, como Dios lo ve. Ahora, la diferencia es cómo lo ve Dios y cómo lo veo yo. Nos dice Hebreos 11, volvemos a repetir este versículo: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. El ver o no ver no significa que no exista. Yo no veo la electricidad, pero mete los dedos en un enchufe y verás si hay o no hay electricidad. Hay muchas cosas que yo no veo, pero que son reales. Aquí no estamos hablando de real o no real, sino lo que mi capacidad de ver me permite ver y lo que mi capacidad de no ver me permite ver. Por eso, el apóstol Pablo dice: mi oración es que los ojos de tu corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza del llamamiento del Señor. Es decir, aumentar mi fe es desarrollar la capacidad para ver el mundo como Dios lo ve, para percibir mi vida y lo que rodea como Dios lo ve. Ahora, ¿por qué eso es así? ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué sucede cuando yo veo los ojos
la vida con mis ojos. Cuando yo veo los ojos, la vida con mis ojos, lo podríamos determinar como un ejemplo. Nos vamos a Números capítulo 17 y 18. Recordáis, el pueblo de Israel está en Cades Barnea, y manda a 12 espías para que estos 12 espías analicen la tierra y les digan, bueno, qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. ¿Recordáis? ¿Os recordáis todos? Pues el que no lo recuerde y el que lo recuerde también, en casa volvéis a leer estos pasajes porque son muy importantes. Perdón, Números 13 y 14, he dicho 17 y 18, 13 y 14, ¿de acuerdo? La entrada en la tierra prometida. ¿Qué vemos? Que hay 10 de esos espías o adelantados o personas que ven la realidad de un modo y 2 que ven la misma realidad de otro modo. ¿Cuál es característica de los 10 que vean la realidad? Que ven una realidad, pero ven con sus ojos. Y sus ojos están dominados por el temor. Cuando nosotros nos enfrentamos a la vida, cuando nosotros nos enfrentamos a las circunstancias que nos rodean, nos guste o no nos guste, el sentimiento que la mayoría de las veces predomina es el temor. ¿Cuántos de vosotros ha comenzado un nuevo trabajo? Bueno, Ángel, tú este año te toca el mismo colegio, ¿no? Pero cuando vas a un nuevo colegio, a un nuevo trabajo, ¿qué es lo que tienes? Temor. ¿O no? Cuando te enfrentas a una nueva situación, a lo que desconoces, cuando te enfrentas a un reto, la característica fundamental es el temor. Porque cuando la vemos la vida con nuestros ojos, nos produce temor. Ahora, ¿qué ocurre cuando vemos los ojos como el temor? Nos dice en primer lugar que exageramos nuestras dificultades. Exageramos nuestras dificultades. Las dificultades existen, pero el temor las potencia. ¿Recordáis lo que ocurre? Dice el capítulo 13, versículos 27 y 28, dicen los 12 espías, es una tierra que rebrosa leche y miel, pero la gente que la habita es fuerte. Las ciudades son fortificadas, muy grandes. Incluso vimos a descendientes de Anak, que era la famosa tribu de gigantes. Vamos a ver, pongámonos un momento en la historia. ¿De dónde venían los judíos? ¿De dónde venían? De Egipto. ¿Qué era Egipto en el siglo XIV a.C.? La mayor potencia del mundo conocido. ¿De acuerdo? Imaginamos que nosotros salimos de Estados Unidos con grandes problemas y luego nos encontramos, pues no sé, con vitibudinos de abajo. Vamos a pensar con lógica. Si el Señor te ha permitido derrotar a la mayor potencia del mundo, si el Señor ha doblegado delante de ti a la mayor potencia del mundo, ¿no lo va a hacer con una tribu sin importancia? Por lógica. El que te ha sacado, el que ha derrotado al mayor ejército del mundo sepultándolo bajo las aguas, sin que tú tuvieras que mover un dedo, ¿no va a derrotar a Jericó? Que comparado con Egipto es como un elefante y una hormiga. ¿Es lógico o no es lógico? Decidme, ¿es lógico o no es lógico? Pero ellos no lo veían así. Ellos no lo veían porque el miedo potencia las dificultades. Tal vez
A ti de niño o de niña te dijeron que no valías para nada. Te repitieron que nunca ibas a llegar a ningún sitio, que eras un inútil. Y te lo creíste. Y pasan los años. Estás en otra circunstancia, ya eres un hombre o una mujer madura. Y todavía te sientes así. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Ellos se habían permanecido durante 400 años de esclavos, eran libres, pero ellos no se sentían libres porque estaban atemorizados. Y el temor potencia, engrandece las dificultades. Era una tierra que fluye leche y miel. No seremos capaces, dicen los espías, de atacar a esa gente porque son más fuertes que nosotros. ¿Sabéis qué ocurrieron cuando después de 40 años volvieron otra vez a mandar espías? ¿Qué dijeron los espías? Han vivido 40 años atemorizados porque habían oído lo que Dios había hecho con Egipto y estaban muertos de miedo, diciendo: ahora nos toca a nosotros. Ellos estaban atemorizados de los pueblos que estaban enfrente, y resulta que los que estaban enfrente tenían mucho más miedo que ellos. Pero su miedo no les permitía ver la realidad. El miedo distorsiona la realidad. Cuando vemos la vida con los ojos del temor, subestimamos nuestras habilidades. No solamente a ellos los vemos más grandes, nosotros nos sentimos más pequeños. Es que no puedo, es que no valgo, es que no doy la talla, es que hay otros que son mejores que yo. Permanecemos esclavizados a un faraón que no es físico, es una idea que nos implantaron en nuestra mente hace tiempo. Una idea que nosotros creímos a pesar de que es mentira. Y esa idea condiciona cada acto de mi vida. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo me siento incapaz. La Biblia me dice que soy más que vencedor en Cristo y yo me veo derrotado. La Biblia me dice que nada me apartará del amor de Dios y yo me veo solo. Porque el miedo no solamente exagera nuestras dificultades, sino que minusvalora nuestras habilidades. ¿Qué ocurre lógicamente cuando vemos potenciados nuestros temores, vemos engrandecidas las dificultades y nos sentimos más pequeños? Pues lo lógico, nos desanimamos. Nos desanimamos. ¿No os ha ocurrido eso a veces? Que empezamos con potencia de caballo andaluz y de pronto nos paramos con la terquedad de un burro manchego. Entonces, dice la palabra de Dios, el pueblo empezó a llorar y a clamar toda la noche. Vamos a ver, un poquito de por favor. Hemos salido de Egipto. Hemos visto cómo las aguas del Mar Rojo se abrían. Hemos visto cómo se ha doblegado de la voluntad de los egipcios. Hemos visto cómo el ejército de Faraón perecía. Hemos visto cómo Dios nos encaminaba hasta ese momento. Hemos visto todo eso. Y ahora nos sentimos
os ha pasado a veces? ¿No os ha pasado en ocasiones que os sentéis derrotados incluso antes de haber comenzado la batalla? No necesitamos al enemigo. A veces le echamos la culpa al enemigo. A veces le echamos la culpa al enemigo. Nos bastamos y nos sobramos para derrotarnos a nosotros mismos. El Señor me dice, yo estaré contigo. Y estaré contigo siempre, en toda circunstancia. Pero nosotros comenzamos a llorar. No está mal llorar porque nos desahoga. El problema es cuando lloramos de impotencia, cuando lloramos de miedo, cuando lloramos de desesperación o de derrota, porque estamos anulando la acción del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué ocurre inmediatamente después? Después de quejarnos y de llorar amargamente, nos quejamos. ¿Recordáis? Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Mejor es volver a Egipto. Pero bueno, vamos a ver. Un momento de cordura. ¿Qué eras en Egipto? ¿Un esclavo? Que no podías disponer de tu vida, que tenías que hacer lo que los demás que decían. Donde eras sojuzgado y machacado, sí, pero allí comía todos los días. La esclavitud a veces nos engaña con un poco de seguridad. Yo conozco casos de mujeres que están con un hombre que les maja a palos día sí y día también. Bueno, pero es que no quiere. ¿Pero a dónde voy yo? Yo veo hombres y mujeres que están bajo circunstancias de presión que son realmente difíciles de aguantar. En ocasiones nosotros nos hemos visto en circunstancias difíciles, pero más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Anhelamos la esclavitud porque nos sentíamos seguros. Mentira cochina. Porque no te puedes sentir seguro cuando estás bajo presión, cuando estás bajo angustia, cuando estás esclavo. Pero se crean pensamientos en nuestra mente que nos hacen creer lo que no es cierto, porque estamos dominados por el miedo. ¿Qué ocurre cuando miramos las cosas con los ojos del temor? Nos rendimos y echamos la culpa a Dios. Mejor en Egipto. Mejor en Egipto. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Estamos viendo una realidad distorsionada que nos esclaviza. Estamos viendo una realidad que no lo es, porque estamos viéndolo con nuestros ojos, estamos viéndolo con nuestra perspectiva, estamos viéndolo desde nuestro punto de vista, y nuestro punto de vista está viciado, está condicionado por el temor. Ahora vamos a analizar esas mismas circunstancias, pero en este caso, cuando lo vemos con los ojos de la fe. Recordar los ojos de la fe es la capacidad de ver el mundo con los ojos de Dios. Fe no quiere decir yo ahora cojo y en fe pego un cabezazo a ese mármol y el mármol se parte. Pues es más fácil que se parta mi cabeza antes que el mármol. Ahora otra cosa es que el Señor me mande que yo parta el mármol con la cabeza.
Posiblemente me lo piense, me lo tendrá que decir muy claro, ¿eh? Me lo tendrá. Pero ¿entendéis lo que quiere decir? Figuraros, los israelitas dijeron, bueno, pues ahora vamos. Ahora vamos. ¿Recordáis? Y reunieron el ejército y fueron a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Le pegaron una maja de palos que tuvieron que salir corriendo. Porque no se trata de hacer una cosa. Se trata de hacer las cosas como Dios quiere, cuando Dios quiere y de la manera que Dios quiere. Dios quiere, o Dios quería, que el pueblo tomara posesión de la tierra prometida. Pero no con una actitud, bueno, vale, si tú lo dices, mejor es intentarlo que irnos al desierto. Más vale pájaro en mano que ciento volando. No, esa no es la actitud de fe. La actitud de fe era la actitud de Josué y Caleb. Evidentemente son grandes, evidentemente están bien organizados, evidentemente sus murallas son poderosas, pero Él está con nosotros, nos dio la victoria y nos dará la victoria. Por eso cuando tú digas, vamos. Entendemos la diferencia. Cuando vemos con los ojos de fe, los problemas se hacen más pequeños. Es lo contrario. Cuando vemos con ojos de fe, los problemas se hacen más pequeños. Recordamos que Él nos dice, no hay nada lo suficiente difícil para Dios. No hay nada que sea suficientemente complicado para que Dios no lo pueda hacer. No hay nada que esté fuera de las posibilidades de Dios. No hay nada que Dios. Y por si queda alguna duda, no solamente nos lo dice en Génesis, sino la Biblia nos dice que para Dios nada es imposible. Sea cual sea la circunstancia en la que estoy viviendo, sea cual sea los gigantes a los que me estoy enfrentando, sea cual sea aquello que está a mi alrededor, siguiendo los mandatos de Dios, viendo la realidad como Dios la ve, no hay nada imposible para Él. Nada. Nada es nada. Nada es absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la fe abre los ojos al milagro. La fe abre los ojos al milagro. Dice Jesús a sus discípulos, tened fe en Dios. Os digo la verdad, vosotros podéis decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero debéis creer de verdad que ocurrirá. No tener ninguna duda en vuestro corazón. Os digo, vosotros podéis orar por cualquier cosa y si creéis, la recibiréis. Está diciendo, recordemos, no está diciendo que cualquier cosa que tú desees. No está diciendo que Dios te va a librar de los problemas. No está diciendo que con Dios tienes una garantía de éxito permanente. No, lo que está diciendo es, identifica cuál es tu problema, identifica cuál es esta montaña, la que sea, identifica cuál es tu montaña, porque todos tenemos montañas a nuestro alrededor, ¿sí o no? Todos tenemos dificultades que no podemos afrontar, que escapan a mis posibilidades. No está diciendo que esa dificultad sea X o cual. No está diciendo que Él va a luchar a tu favor, está diciendo, ves hasta donde puedas ir y luego déjalo en mis manos. ¿Recordáis la escena de los panes y los peces que estábamos hablando recientemente? Jesús les dice primero, ¿qué tenéis? Vamos a ver. Yo difícilmente puedo creer que entre 5.000 personas
solo hubieran 2 panes y 5 peces. Me cuesta trabajo. ¿Los demás no hay ni un solo precavido? ¿No hay nadie que se haya llevado la merienda? Voy a ver a Jesús y lo que... No. Sí, conociendo al ser humano, más de uno tenía amagado debajo de la túnica, veo yo, con la bolsa y dice, ¿tú qué tienes? Yo, nada, ¿qué tengo yo? Nada. ¿Qué voy a tener yo? Nada. ¿O no lo veis vosotros también así? 5.000 solo va a haber un chaval que además tiene 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, porque las mujeres son más precavidas que nosotros. Los hombres sí solemos salir ahí, lo que sea, pero las mujeres dicen, che, espera, a ver dónde está la canasta, o no. Pero hubo solo uno que estuvo dispuesto a poner delante del Señor esos panes y esos peces. Y el Señor multiplicó esos panes y esos peces. El Señor está pidiendo que identifiques cuál es tu montaña, que reconozcas que tú no puedes afrontarla y que dejes que Él actúe. Eso es la fe. No es ponerse delante del mongo y decir, en nombre del Señor Jesús, vete a Ibiza. Que es muy diferente. Y tirarte toda la noche, vete a Ibiza, vete a Ibiza, vete a Ibiza. Y los de Ibiza, no, a mí no, quedaros donde está. Y hay gente que considera la fe eso. No, la fe es mucho más serio. Es tener la capacidad de mirar las cosas como Dios y confiar que donde yo no llego, Dios llega. Confiar que donde yo no llego, Dios llega. Y al contrario, Jesús nació en Nazaret, ¿verdad? ¿Qué nos dice de Nazaret? Que el Señor hizo muy pocos milagros en Nazaret. ¿Por qué? ¿Porque eran más malos? No, porque no tenían fe. No esperaban en Dios, no confiaban en Dios, no dependían de Dios, no descansaban en Dios. No creían que cuando uno tiene fe, Dios comienza a obrar en su favor. Jesús les dijo, conforme a vuestra fe os será hecho. De acuerdo a la medida de vuestra fe será hecho. Es decir, Dios está esperando nuestro paso de fe, nuestra confianza depositada en Él, nuestro deseo de ver y percibir las cosas como Él las ve. ¿Para qué? Para liberar las promesas de Dios en nuestra vida. Hay muchas promesas en la Biblia. Algunos se han detenido a contarlas y dicen que hay más de 7.000. Las promesas de Dios es la garantía de un Dios que cuida de ti, de un Dios que se preocupa de ti, de un Dios que está esperando actuar en ti. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Son sí en Cristo. Esas promesas son como una especie de garantía que da seguridad y confianza a nosotros, a las cuales podemos acceder no de acuerdo con nuestra voluntad, sino conforme a nuestra fe. La fe, nos dice la palabra de Dios, hace que los sueños dados por Dios, no los que yo tengo, son hechos una realidad. Dice la palabra de Dios en Efesios, toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su poder que actúa en nosotros. No hay límites para el poder de Dios. No hay límites.
La fe no evita los problemas. La fe nos lleva a través de los problemas, porque la fe nos da capacidad para resistir todas las dificultades. Todos conocemos, o muchos de nosotros conocemos yo lo digo fatal, voy a intentar decirlo literalmente, yo para los idiomas, Corrie ten Boom, ¿no? Está mal dicho. ¿Sabéis de quién me refiero? Esa mujer holandesa que estuvo en los campos de exterminio nazi, Esta mujer que fue llevada de niña a los campos de exterminio nazi llegó a una conclusión. Los que más tiempo resistían en el campo de exterminio eran los hombres y mujeres que tenían fe. La fe, la confianza puesta no en mi capacidad, sino en la de Dios. La fe que me permite percibir las cosas no como yo las veo, sino como las ve Dios, me da capacidad para resistir, me da fuerzas para desistir, me da seguridad para resistir. Dice el apóstol Pablo, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no somos destruidos. La fe no nos evita las dificultades. La fe nos lleva a través de la dificultad. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos que morir. ¿Alguno piensa que se va a quedar para simiente de rábanos? No sabemos ni cuándo ni cómo, pero todos hemos de morir. Yo os garantizo, porque lo he visto, que el que tiene fe y el que no tiene fe mueren de forma diferente. El último fue el caso de Eduardo. Eduardo, antes de ser operado, la tarde anterior de ser operado, me dijo: Antonio, por si acaso, quiero decirte cómo quiero mi entierro. Ese es el último. Recuerdo cuando estuve hablando con Manolo, una de las veces que estuve hablando con Manolo López, él me dijo: todos tenemos fecha de caducidad. La cuestión es que yo sé cuándo y cómo. Se necesita algo muy especial para enfrentar la vida y la muerte de esa manera. Y yo estoy convencido que esa fuerza que nos permite mirar a los ojos de la muerte sin titubear, nace de la fe. Con fe se vive de otra manera. Con fe se muere de otra manera. Porque sin fe es imposible vivir como Dios quiere y morir como Dios quiere. La fe nos permite mirar a la muerte sin temblar, porque la fe nos permite ver la realidad como Dios lo ve. Yo siempre recordaré una imagen de un célebre escritor que él dice que se imaginaba la muerte de tal manera: el creyente está en el quirófano y alrededor hay un montón de ángeles esperando con la misma ansiedad que esperan los familiares a un hijo recién que va a nacer. Ya viene, ya queda menos, ya está con nosotros, prepararos para recibirle. Que se sienta bien recibido, que se sienta acogido. Por eso, mirando a la muerte cara a cara, dice el apóstol: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la fe le permitía ver la vida y la muerte como Dios la ve. No como la veo yo con los ojos del temor. No como lo veo yo con mis ojos de incapacidad, de inseguridad. La fe es la capacidad de ver la vida como Dios la ve. Ahí es donde necesitamos crecer. Ahí es donde nosotros queremos inspirarte, instigarte, animarte a crecer en esa dirección. Yo no te voy a pedir que te pongas delante del mongo y decir, vete a la Ibiza. Te voy a pedir que te pongas de rodillas delante de Dios y le digas, auméntame la fe. Quiero ver la vida como tú la ves. Quiero sentir las cosas como tú las sientes. Quiero percibir mi entorno como tú lo percibes. Quiero aferrarme a ti, como se aferró Jacob en Betel. No me aparto de ti hasta que no me bendigas. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin fe también es imposible vivir y morir como Dios quiere. Yo me gustaría que termináramos orando. Cada uno de vosotros, el Señor le habrá hablado de manera diferente. Y eso es lo grandioso, que Dios no es uniforme, que nos trata a cada uno de manera diferente. Y vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a Dios, y en el interior y en el secreto y en el silencio de nuestro corazón vamos a pedirle que aumente nuestra fe, que abra nuestros ojos, cada uno conforme a su necesidad. Sí, Padre. Queremos que tú obres en nosotros, que tú abras nuestros ojos. Queremos que nos dirijas para desarrollar en nuestra vida una fe audaz que nos libere del temor. Amén. Pongámonos en pie.